En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico. Para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, hermanos, a lo largo de los dos últimos vídeos hemos venido desarrollando el principio, o mejor dicho, la etapa inicial de la misa, ¿no? Que es el saludo inicial, ¿no? Primero, pues, hacemos la señal de la cruz, ¿no? Mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad, y este saludo de amor. Bien, entonces, hoy día queremos desarrollar un tema que sigue a continuación en la misa, que es la confesión pública de pecados, ¿no? Ustedes recuerdan que luego de estos saludos iniciales, preparatorios para la misa, sigue esta etapa de purificación de la persona. Empezamos diciendo, pues yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, etcétera. Bien, entonces, obviamente, esto tiene su base bíblica. Aunque nuestros hermanos evangélicos que se han separado de la iglesia y han pasado pues a formar sus propias congregaciones, nos dicen, ellos lo llaman confesión auricular. Nosotros católicos no tenemos esa denominación, ¿no? El hecho de que pues vayamos a un sacerdote y lo comuniquemos a través de él, a Dios, pedimos el perdón de los pecados a través del sacerdote. Él, en autoridad de Cristo, nos da la absolución de los pecados, en la mayoría de los casos, o si no, lo posterga hasta como, de acuerdo a como el sacerdote disponga, viene de Cristo, esto del perdón de pecados, y nosotros pues lo hacemos a través del sacerdote, quien nos alcanza la gracia del perdón de los pecados que Cristo obtuvo de nosotros ante el Padre en la cruz. Vamos a ver en el domingo de resurrección, Cristo da este poder, esta autoridad a los apóstoles, ¿no? Que al apóstol también son sacerdotes, el nuevo pacto, y es a través de ellos que alcanzamos el perdón de los pecados. Nosotros en ningún momento decimos que nuestros obispos y presbíteros, sacerdotes, ambos, sean ellos los que nos perdonen. Ellos son un instrumento del perdón que nos da Dios. Pero vamos a ver que en el Antiguo Testamento también había un representante de Dios, un hombre de Dios, hombres de Dios que a través de ellos se nos alcanzaba el perdón de los pecados. Bueno, es verdad también que de la confesión no salimos perfectos, ¿no? Que ya no vamos a volver a cometer pecados. Incluso los hermanos evangélicos, que cuando ellos dicen que se han convertido a Cristo, ni ellos, ¿no? Después de su proclamación, así digamos, verbal que hacen de aceptar a Cristo, no significa que segundos después, ¿no? Horas después o días después vayan a cometer pecados, desde los veniales hasta los capitales o mortales. Bien, pero eso pues no quiere decir que nos vamos a poner de nuestra parte con la gracia de Dios para progresar en nuestra vida de santidad, porque pues estamos llamados, ¿no? Definitivamente a crecer en la santidad día tras día, ir creciendo con la gracia del Espíritu Santo. Bueno, claro, tampoco nosotros vamos a decir que vamos a cambiar ya por el hecho que nos confesamos, que vayamos a cambiar los acontecimientos, los sufrimientos que nosotros hemos causado, el daño que hemos causado a otros o a nosotros mismos. Pero eso no significa pues tampoco que tengamos que cargar también con nuestra cruz de ese mal o incluso del daño que otras personas nos hicieron o diferentes circunstancias, ¿no?
pérdidas, fracasos, etcétera, que ha ocasionado nuestros pecados, porque tarde o temprano nuestros pecados repercuten en contra de nosotros. Bien, pero estamos llamados a un nuevo inicio luego de cada confesión. Y cuando decimos cada nueva confesión, no estamos queriendo decir que, que ya vamos a tener una justificación para salir a cometer pecado. No, para nada, ¿no? En el acto de contrición, cuando decimos, Señor mío Jesucristo, Dios siempre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita y porque os amo de todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, enmendarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, ¿no? Amén. Entonces, estamos llamados a una mejora continua, a una conversión, esa palabra griega metanoía, que significa ¿no? una conversión continua, hacer esa creación nueva a la que Cristo nos llama y que San Pablo nos habla. Bien, entonces nosotros, católicos, tenemos, digamos, dos tipos de confesiones, ¿no? La confesión que hacemos en la misa, ¿no? Es una confesión pública, se entiende que es para pecados veniales, y aquella otra que es la confesión privada, que es ya el sacramento en sí, de la reconciliación o de la confesión de pecados ante pues un presbítero de la iglesia o ante un obispo, ¿no? En el cual ya confesamos de manera total los pecados desde los veniales hasta los mortales que hemos realizado. Bien, como decía, nuestros hermanos evangélicos, ¿no? Nos acusan a los católicos que no debemos confesarnos ante un sacerdote. Nosotros hoy día queremos mostrar que esto sí se puede hacer y está en la Biblia, ¿no? Y que pues Cristo lo ha dejado y que los apóstoles no lo realizaban, ¿no? Definitivamente no hay algunos textos como nosotros quisiéramos así al pie de la letra, como a veces nos exigen nuestros hermanos, digamos, evangélicos, muy literalistas para algunas cosas, y cuando se trata de cuestiones literales en otras, están ahí, como por ejemplo la Eucaristía, el pan de vida eterna, que Cristo dice que nos da su pan y que su pan es su propia carne, ahí en Juan capítulo 6, desde el versículo 51 en adelante, hasta digamos el 56. En el 55, por ejemplo, nos dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Pero eso los hermanos evangélicos no creen que sea literal. Entonces, pero sí nos exigen mayor literalidad para la confesión de pecados, y vamos a ver que sí hay textos bíblicos que nos muestran así con toda la literalidad del caso que hay confesión de pecados ante un sacerdote, ante o un representante de Dios, como lo vamos a ver pues a continuación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nosotros queremos ver de una página web cristiana.org, ¿no? La Voz de la Verdad, y nos acusan, nos atacan con este artículo que dice el dogma de la confesión auricular, una sacrílega falsía, ¿no? A la fuente, vozcristiana.org. Bien, aquí voy a tomar solamente una parte porque es largo el documento, ¿no? Son 11 páginas. Quiero tocar solamente una partecita relacionada a Mateo capítulo 11, versículo 28, ¿no? Al 30 lo toman ellos. Vamos al 28. Ellos dicen, por ejemplo, aquí en el numeral sexto de este artículo dice, venid a mí todos los que estáis trabados y cargados, que yo os haré descansar. Más abajo, en dos párrafos más abajo, dicen estos hermanos, que los apóstoles y discípulos del Salvador entonces
proclamen paz, perdón y descanso, no a los pecadores que vienen a confesarles sus pecados, sino a aquellos que van a Cristo y a Él solo, por paz, perdón y descanso. Porque venid a mí, ¿no? Como dice el texto que hemos leído antes de Mateo, desde los labios de Jesús, nunca ha significado y nunca significará id y confesad a los sacerdotes, entre comillas. Este id y confesad a los sacerdotes son palabras de estos hermanos evangélicos, ¿no? Bien, entonces, y hay otros aspectos más, otros versículos más, como por ejemplo el de Primera de Juan, en el capítulo primero, ¿no? Versículo 8 y siguientes, que pues ellos dicen, no, solamente que hay que confesar nuestros pecados y que Dios es justo, o Dios eh, Él en su justicia nos perdonará, ¿no? Pero bueno, entonces, pero ya eso no queremos hoy día tocarlo, pero también se cogen ellos de ese versículo, pero hoy día queremos analizar el que hemos leído. Pero incluso así fuera el versículo de Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 8 y 9, ¿no? No significa que vayamos directamente a Dios, sino que vamos a ver, tal como los textos que hoy día vamos a analizar, sí hay que hacerlo a través de un sacerdote. Bien, vayamos entonces a seguir analizando estos temas y vámonos ahora al Antiguo Testamento primero. Vamos a verlo en su contexto, porque el perdón de pecados no viene con la iglesia, ¿no? Con la iglesia católica, ¿no? Que Cristo funda, ¿no? Ya el perdón de pecados ya se realizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en el Levítico capítulo 5, vamos a encontrar que el perdón de pecados se realizaba a través de la presentación de un cordero, ¿no? Se le llevaba el cordero al sacerdote, el sacerdote pues hacía la inmolación, ¿no? Y esa sangre derramada era como un perfume, como un incienso que iba a Dios, como algo agradable, a través del sacerdote se daba pues el perdón de pecados. Entonces eso se hacía en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver también un caso similar, que es el del leproso. La lepra era una enfermedad, las enfermedades en general eran, digamos, vistas como consecuencias del pecado. En el mismo libro de Levítico que acabamos de señalar, ahí, por ejemplo, encontramos en el capítulo 13, versículo 6, versículo 3 y versículo 6. Vamos a ver lo que nos dice el Levítico en relación al pecado, perdón, a la enfermedad de lepra, ¿no? Y vamos a encontrar que era el sacerdote el que, al encontrar que tenía una lepra verdadera y no era otra enfermedad, lo declaraba impuro, y esta impureza no era considerada como una impureza espiritual y por ende pecado. Levítico capítulo 13, versículo 3 y 6. El sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, le declarará, repito, le declarará impuro. Entonces, miren, hermanos, aquí el sacerdote es el que hace una declaración, ¿verdad? ¿No? Que va a decir, pues, que esta persona se encuentra en pecado, ¿no? Digamos, a la persona va a quedar como retenida de alguna forma, quiero decirlo, son palabras mías, la Biblia no lo dice, es una forma de decirlo nada más, y será apartada esta persona con lepra será apartada de la comunidad, ¿no? Y recuerden que en el tiempo de Jesús, así se encontraban muchas personas apartadas de la comunidad. Vayamos al versículo 6 para comprender
mejor. Pasados, ¿no? 7 días, o sea, a la persona se le separaba 7 días para ver si avanzaba esto de la enfermedad o disminuía, y de esta manera, pues, se determinaba si era lepra o no. Versículo 6, Levítico capítulo 13. Pasado estos 7 días, el sacerdote lo examinará nuevamente. Si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará, repito, lo declarará puro. No se trata más que de una erupción. Lavará sus vestidos y quedará puro. Repito, lavará sus vestidos y quedará puro. Entonces, era la declaración, pues, del sacerdote. El sacerdote era el que declaraba a una persona pura o impura, y de esta manera eh, podía seguir realizando su vida de manera normal. Pero Cristo, vamos a ver que Cristo también va a tener una oportunidad con leprosos, y vamos a ver que Cristo, por un lado, no solamente es que vas a sanar de la enfermedad, no física, que en este caso sí era lepra, sino que también va a reafirmar la validez del sacerdocio ya para los tiempos cristianos, y va a nuevamente a llamar la autoridad de los sacerdotes para que, pues, como hemos leído en Levítico capítulo 13, versículo 3 y 6, que el sacerdote debía declarar la sanación de esa persona, y por ende quedaba liberada de sus pecados. Entonces vamos a Lucas capítulo 17, versículo 12 al 14. Y al entrar en un pueblo, o sea, Jesús, ¿no? Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, pues es que así se había determinado, pues, que no podían juntarse por la transmisión no solamente de la enfermedad, sino también de la impureza espiritual, que así se les consideraba. Continuemos. Y levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Repito, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿No? Entonces, así era hasta los tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? Que era a través del sacerdocio que se tenía que la persona ser declarada pura o impura, ¿no? No solamente una cuestión de enfermedad, sino también en este caso que al quedar sanos quedaban limpios, ¿no? Limpiados de su pureza, digamos, espiritual, ¿no? Excelente. Bien. Ahora, por supuesto, ya en los tiempos de Cristo, ya en el Evangelio, Cristo va a establecer, digamos, ya el sacramento definitivo del perdón de pecados. Claro, ya vamos a ver que no solamente en forma teórica Jesús está sanando a la persona del alma, también acabamos de ver que sana del cuerpo, ¿no? Y muchos metafísicos, muchos teólogos nos han mostrado que muchas dolencias del cuerpo están relacionadas a pecados, pues, del alma, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos muy malas relaciones con nuestra esposa, con el esposo, con los hijos, o alguna dolencia física. Es como consecuencia, pues, de que en algún hecho del pasado o del presente hemos vivido o estamos viviendo en una condición de pecado que no permite que tengamos una paz, una mayor paz, ¿no? Un consuelo. Pero vamos a ver que Cristo
instituye el sacramento de la reconciliación o confesión de pecados, ¿no? Y lo va a hacer con la autoridad que él tiene, ¿no? Con la autoridad que él trajo al mundo, enviado por el Padre, y que pues él tiene también por ser la segunda persona de la Trinidad, un ser divino, para esto del perdón de pecados y que se lo transmite a sus apóstoles, ¿no? Bien, vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, vamos al capítulo 20, versículo 21. Entonces, aquí vamos a encontrar el versículo que es fundamento para la confesión de pecados. Es en el versículo 23, pero vamos a leerlo desde el versículo 21. Juan, capítulo 20, versículo 21 y al 23. Abro cita. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, la paz, ¿no? Como el Padre me envió, también yo os envío, ¿no? Como el Padre, la primera persona, ¿no? Me envió también yo, la segunda persona, os envío. Y ahora, pongámonos a pensar, ¿y a qué lo envió el Padre a Cristo al mundo? ¿No fue acaso a perdonar pecados, a sanar el alma y también, pues, de paso, sanar el cuerpo? Que eso no es lo principal, ¿no? No es lo principal, porque este cuerpo, pues, un día ha de morir y luego ha de resucitar, pues, ya glorioso, en el cual ya no se enfermará. Pero ¿a qué envió Dios al Padre? Como dice el inicio de este versículo, miren, ¿no? Hay un saludo, el saludo de la paz con vosotros. Y a eso lo envió el Padre, a traernos la paz. No pues una paz efímera de entre países que no se dan guerra, pero que se llenan de armas. No, no esa paz que uno dice a veces te perdono, pero no olvido. No, no, no. Es una paz total, una paz absoluta del alma. A veces no hemos logrado tener porque no nos hemos acercado a Dios a través de esto que Cristo quiere. Vamos a ver, vayamos a eso que Cristo quiere de nosotros. Versículo 22. Estamos en Juan capítulo 20, ahora en el versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. Repito, recibid el Espíritu Santo. Bien, hagamos un alto aquí también, ¿no? Recibid el Espíritu Santo. O sea, a la tercera persona, en la Trinidad. Miren, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Así como el Padre me envió, ¿no? A mí, yo también os envío a ustedes, ¿no? A su iglesia, ¿no? A su iglesia también me envía. Y sopla, ¿no? Sopla sobre ellos y dice, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, va a haber una gracia, van a tener ellos no solamente una autoridad de nombre solamente, no solamente una autoridad pues de palabra, no, van a tener la gracia del Espíritu Santo en ellos mismos. Los apóstoles y luego pues sus sucesores, los obispos, los presbíteros, van a contar con la asistencia viva del Espíritu Santo, ¿no? El Padre le envía a Cristo, Cristo envía a Cristo, la segunda persona envía a su iglesia, pero esta iglesia está llena del Espíritu Santo a través de sus apóstoles y sus sucesores, los obispos y presbíteros. Pero ahora vayamos al punto medular al cual Jesús quiere llegar, que es el versículo 23, ¿no? Juan 20, 23. Y les dice aquí a los apóstoles de su iglesia, a quienes perdonéis los pecados, repito, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entonces, aquí en el versículo de Juan 20, versículo 23, aquí está sentando, está
fundando el sacramento de la reconciliación o confesión de pecados, ¿no? Perdonar. ¿Y a quién se le va a perdonar? Pues aquel que va a pedir perdón por algún pecado cometido, ¿no? Aquí Cristo no está diciendo aquel que comete un pecado lo dirá directamente a Dios. No, no lo dice esto, ¿no? Entonces, así como acabamos de ver ahí en Lucas capítulo 17, que Cristo manda a los leprosos a los sacerdotes, pues aquí indirectamente, ¿no? Está diciendo, pues, aquel que tenga pecados y quiera que se les perdone, pues vayan a mis apóstoles, vayan pues a los obispos, ¿no? Que fueron los sucesores. Recuerden que los apóstoles van nombrando a lo largo de todo el Imperio Romano y otros lugares, obispos, presbíteros, ¿no? Para que cumplan las veces de ellos. Bien, entonces, pero aquí quiero hacer notar algo muy interesante, es que en las Biblias evangélicas no traducen, así como deberían traducirlo del texto griego al texto español como perdonar, pero ellos no ponen perdonar, ¿no? Y así entre otras traducciones que hacen en el Evangelio o del Nuevo Testamento, ¿no? Aquí también hay una, digamos, no tanto una adulteración, pero sí como un querer ocultar esto de perdonar pecados utilizando un sinónimo parcial que no es del todo comprensible para cualquier persona, porque cuando yo digo perdonar, ¿no? Entiendo que se me va a liberar de una carga, ¿no? Vayamos al texto que utilizan en la Biblia protestante, Reina Valera. Vamos a esta Biblia, ¿no? Es la Biblia Reina Valera versión 1960. Y ahora estamos aquí en el texto de Juan 20, versículo 23. Ellos, por ejemplo, si aquí ustedes lo pueden apreciar, ¿no? Yo lo voy a leer en voz alta. Ellos dicen acá, a quienes remitiereis los pecados, a quienes remitiereis, o sea, no utilizan el término perdón, a quienes ustedes perdonen, no, ellos dicen acá remitieres. Remitieres, pues, como quien dice enviar algo. Claro, es un sinónimo de perdón de pecados, como lo vamos a ver, ¿no? Pero no es el más indicado, porque vamos a ver que la palabra griega que es utilizada en el texto evangélico, en el Evangelio de San Juan, miren, es la palabra afiemi, ¿no? Que la definición en la Reina Valera, como lo dice el diccionario Strong griego, ¿no? Está asignado con el numeral 863 aquí en este versículo, se entiende como perdonar, ¿no? Y otros sinónimos es permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, ¿no? Entregar, y al final tienen la palabra remitir, al final, digamos, ¿no? Entonces, pero es perdonar pecados, pero sin embargo ellos no lo traducen como perdonar pecados. Entonces, ellos van a decir, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos, ¿no? Bien, entonces, en principio, a ver, solamente para aclarar una cuestión sobre la fuente que estamos utilizando para que nuestros hermanos evangélicos que puedan estar escuchando este video puedan ellos mismos corroborarlo en la página web de donde he extraído eh, esta Biblia, ¿no? Esta Biblia en griego, se encuentra como logos K, ¿no? Logos.com, ahí lo pueden encontrar, miren, logos K, logos
.com, todo junto, ¿no? Vamos allá, vamos ahí. Entonces, aquí está ya, y aquí está la Biblia, Nuevo Testamento, nos vamos al Evangelio de Juan, ¿no? Y aquí aparece Juan. Vamos entonces, libro de Juan, capítulo. Vamos aquí al capítulo, vamos a abrir el capítulo 20 y nos vamos al versículo 23. Versículo 23. Aquí está el versículo 23, ¿no? Aquí está justamente. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Y aquí está abajo el texto en griego. Vamos al numeral 863, que es de la palabra afiemi. Dejen ir los pecados, ¿no? Pero vamos a ver, vamos allá al diccionario, son griegos, ¿no? Aquí está, se abrió, ¿no? Numeral 863, afiemi, ¿no? ¿Y qué significa acá? Definición en Reina Valera, ¿no? Dice perdonar, sí, perdonar. Bien, listo. Entonces, ya lo comprobamos, es perdonar. Entonces, así pues, no lo van a entender nuestros hermanos evangélicos, que Cristo está, pues, permitiendo, en este caso, está otorgando el perdón de los pecados, a través de sus sacerdotes, a través de sus sacerdotes. Es lamentable, pues, esta digamos, insuficiente, por decirlo de esta manera, traducción de los hermanos evangélicos, que no es muy transparente, que no es muy precisa. Esta imprecisión justamente lleva a tener oculta la verdad plena, la verdad total, porque remitir no es un sinónimo, digamos, perfecto de perdonar pecados, ¿no? Se han buscado, digamos, el sinónimo más alejado para lo que es perdonar pecados. Que sí, sí, hay que decir que sí es un sinónimo, pero no es el más idóneo para significar lo que Cristo instituyó el primer domingo en la resurrección, que luego de haber dado su vida por nosotros, haber derramado su sangre y haber muerto por nosotros para alcanzarnos el perdón de pecados, el domingo de resurrección, ¿no? Hace este puente de su muerte y ahora a través de sus apóstoles con la acción del Espíritu Santo de perdonarnos los pecados. Sí, allí en la cruz nos alcanza el perdón de los pecados y lo están materializando aquí el domingo de resurrección a través de los apóstoles, dándole la autoridad de perdonar los pecados como un envío, como un apostolado, así como el Padre me envió, así yo también os envío a ustedes. Bien, pero vayamos un poquito más a recordar en el Antiguo Testamento, para ahora ver que sí se hacía, que había una declaración ante un hombre de Dios. Ya hemos visto en el Levítico del capítulo 5, ¿no? Y en el capítulo 13, también que se hacía con el sacerdote, ¿no? Revisen ustedes, por favor, el capítulo 5, donde ahí muestra los diferentes sacrificios que realizaban los judíos, y en el capítulo 5 se habla de este sacrificio para el perdón de pecados, ¿no? De sacrificio de animales. Bien, y Cristo fue sacrificado el viernes Santo, es sacrificado como el Cordero de Dios para quitarnos el pecado. Y ahora, como hemos dicho, Cristo lo materializa, ¿no? Al momento de instituir el sacramento de la confesión a través, pues, de sus apóstoles. Pero vayamos a revisar un poquito más también el Antiguo Testamento para tener una mejor comprensión de cómo se hacía, ¿no? Vayamos a al segundo libro de Samuel. Vamos ahí al segundo libro de Samuel, en el que vamos a encontrar a un hombre de Dios, un profeta, ¿no? El profeta Natán. Recordemos que en unos versículos antes, David había cometido
dos graves pecados, ¿no? El de adulterio, ¿no? Con Betsabé, la mujer de Urías, ¿no? Y luego prácticamente lo manda a matar, a Urías lo pone enfrente, ¿no? De la batalla, lo pone como carne de cañón, como decimos actualmente, y pues muere, pues Urías, ¿no? Así maliciosamente enviado por David, y comete estos dos pecados ante los ojos de Dios. David era un hombre santo, pero miren cómo por la tentación, ¿no? De la lujuria, cayó pues en estos dos graves pecados. Vamos al texto del segundo libro de Samuel, ¿no? En el capítulo 12. Recuerden, en el capítulo 12 vamos al versículo 9 y al versículo 13. Ustedes pueden leer el texto completo para tener una mejor comprensión. Abro cita, ¿no? Le habla Natán a David, le dice, ¿no? ¿Por qué has menospreciado a Yahvé, haciendo lo malo a sus ojos, matando a espada a Urías, el hitita, tomando a su mujer por mujer tuya y matándole por la espada de los amonitas? Versículo 13. David dijo a Natán, subrayo, David dijo a Natán. Miren que aquí David no le está diciendo a Dios, no, se lo está diciendo a un hombre de Dios, a un profeta. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé, ¿no? Respondió Natán a David. Subrayo, ¿no? Presten atención. Respondió Natán a David. ¿Por qué hago esta precisión de que respondió Natán a David? Porque va a hacer una declaración, así como lo hacía el sacerdote levita, ¿no? Estamos viendo aquí que pues este hombre de Dios, ¿no? Ante quién, ¿no? David está confesando su pecado. Por eso es que yo también subrayé, ¿no? Que David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Respondió Natán a David, también Yahvé perdona tu pecado, ¿no? También Yahvé perdona tu pecado, ¿no? No morirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, lo que hace nuestro sacerdote, como por ejemplo aquí lo hemos visto con el profeta Natán, simplemente es absolverlo de su pecado, pero el que está perdonando el pecado es Yahvé, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No el hombre de Dios, no el sacerdote por sí mismo, no puede perdonar pecados, no, sino es Dios a través del sacerdote, que tiene esa autoridad, como hemos visto en Juan capítulo 20, versículo del 21 al 23, que lo hace por autoridad, por envío de Cristo, ¿no? Cristo fue enviado por el Padre. Y entonces, miren, así era así se hacía pues una confesión, era pública, ¿no? Como lo hizo en este caso David, ¿no? Y recuerden ese salmo tan precioso que a raíz de este pecado y esta confesión que hace David a Natán, este salmo que es de inspiración de David y que es tan profundo para la confesión de los pecados y en el cual también yo confieso, ¿no? Que realizamos los católicos, pues nos hemos inspirado también en este salmo. Vamos al Salmo 55, versículo 3 en adelante. Tenme piedad, ¿no? Tenme piedad, oh Dios, según tu amor. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa y de mi pecado, purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco. Mi pecado sin cesar está ante mí. Contra ti solo he pecado. Lo malo a tus ojos cometí, ¿no? Es lo que nosotros decimos en el yo confieso, ¿no?
yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, ¿no? El Salmo dice, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, ¿no? Por mi gran culpa, etcétera, ¿no? Entonces el sacerdote al culminar esto va a decir, Dios misericordioso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿No? Y entonces, es que aquí están los fundamentos de la confesión ante un hombre, ¿no? Ante un hombre. Y vamos a ver que ya en la práctica, ya Cristo fue, digamos, haciéndole comprender a la gente que sí se podía, que a través de un hombre Dios podía perdonar los pecados. Y vamos a ver que, que Cristo también lo hace. Pero antes de ir allá, queremos ver otra forma de perdonar pecados ya a fines del Antiguo Testamento y comienzos del Nuevo Testamento. Y esto sucede con San Juan el Bautista, ¿no? En Marcos capítulo 1, versículo 5, se nos dice con respecto a Juan, abro cita, acudía a él gente de toda la región de Judea y a todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Repito, confesando sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces, aquí vemos ahora la figura de otro profeta, de otro hombre de Dios, un enviado por Dios, ¿no? Para bautizar, un bautismo de conversión y de perdón de pecados. Pero había una confesión pública de los pecados, ¿no? Y lo hacían delante de este hombre de Dios, ¿no? Pero como decíamos, ya Jesús también nos va a ir mostrando, poco a poco nos va dando una escuela teológica para comprender que los hombres también pueden perdonar los pecados, pero enviados por Dios, como fue el profeta Natán con David y con San Juan el Bautista a través del bautismo y la confesión pública de pecados. Bien, vamos a ver en los hechos a Cristo nuestro Señor perdonando pecados. Bien, vamos a buscar la cita, por acá debe estar. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 2 en adelante. Se trata de aquel hombre paralítico, ¿no? Y la parálisis, la enfermedad, recordemos, se creía que era una consecuencia del pecado. Por eso es que Cristo lo primero que va haciendo es perdonar pecados y luego va sanando el cuerpo. Primero sana el alma, ¿no? Y luego va sanando el cuerpo, ¿no? Bien, vamos allá a Mateo capítulo 9, del versículo 2 al versículo 8. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, o sea, hay que tener fe, ¿no? Aquí vamos a ver que Mateo es muy preciso en establecernos adelante que hay que tener fe. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora es lo que Cristo nos está llamando ahora, ¿no? A que tengamos ánimo, que no andemos tristes, también por el dolor, por la tristeza, por los fracasos que hemos tenido, el mal que hemos hecho a otros, y a veces nos culpamos, a veces incluso cuando ha fallecido una persona y no, nos hemos llevado mal con esa persona, o no hemos hecho lo suficiente, empezamos a acusarnos, ¿no? Y vivimos en una tristeza, que no nos deja tener una libertad, una felicidad plena, ¿no? Claro, por ratos nos vienen momentos de alegría, pero a veces en la soledad vienen esos recuerdos, esas tristezas de haber fallado a veces a los hijos, a la esposa, no habernos portado debidamente ante determinadas circunstancias. No solamente se trata
digamos, así en forma general, los 10 mandamientos, porque hay personas que a veces creen que pues no matan, dicen no roban con una arma de fuego, un cuchillo, ¿no? Pero los robos se pueden hacer de diferente manera. Por ejemplo, si tengo que trabajar 8 horas y solo dedico, digamos, 6 horas y otras horas me dedico a otras cosas y luego no recupero esas horas, ¿no? Obviamente estoy haciéndole un robo al empleador, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. A veces, claro, no matamos a nadie con un arma de fuego o un arma blanca, pero decimos palabras tan graves que dañan a una persona. Por ejemplo, decirle a alguien, eres un inútil, eres una buena para nada. Imagínense que un hombre, un marido, le diga a su esposa que digamos, ha tenido que hacer una mastectomía en uno de sus senos y que le diga, no, la hiera gravemente y decirle, eres incompleta y te abandono porque ya no me sirves, no me voy a buscar a una mujer íntegra, completa, ¿no? Con su cuerpo completo. ¿Eso acaso no es matar el corazón de una persona? Pues bueno, así nosotros cometemos muchos pecados sin darnos cuenta, y no es que no estén señalados ahí en los 10 mandamientos, que solamente son un resumen, ¿no? Imagínense esas personas que por años no han ido a misa, no han comulgado, y porque Dios nos manda en el tercer mandamiento santificar las fiestas, santificar el día de descanso, el domingo, y no vamos a misa. Es pecado mortal porque es el momento para dar acción de gracias a Dios por todos los bienes recibidos y no lo hacemos, no lo hacemos. O sea, creemos que con nuestras propias fuerzas lo estamos logrando y a Dios lo ponemos de lado. Imagínense, qué ingratitud la nuestra, eso no va a ser un pecado. ¿Eso acaso no va a ser un pecado? Pero bueno, volvamos acá a ver a este hombre que está paralítico y al cual Cristo le está perdonando sus pecados. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí, este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Y para Dios nada es imposible. Él puede perdonar pecados como Él quiere y lo hace. Y lo hace a través de hombres, como vamos a ver ahora. Versículo 6. Pues para que sepáis, ¿no? Cristo nos está haciendo un llamado de atención, que sepamos, a ver, ¿qué es lo que quiere Cristo que sepamos? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, ¿no? El Hijo del Hombre. Claro, Cristo es Hijo de Dios, ¿no? Es Hijo de Hombre, ¿no? En este caso, pues, por María. ¿No? Nosotros yo soy hijo de otro hombre, ¿no? Mi papá, Vicente se llamaba también, ¿no? Pero este título de hijo del hombre viene pues del libro de Daniel, por ahí en el capítulo 7, en que Daniel tiene una visión y ve ante Dios, ¿no? Al Padre, que lo ve como lo muestra en una figura de anciano. Por eso es que en varias imágenes nosotros lo dibujamos al Padre como anciano, y luego dice ahí, y vi también a un hijo de hombre, ¿no? El Mesías, el que estaban esperando, ¿no? Divino, ya está lo ven en el cielo, Daniel. Pero bueno, no es el tema, no nos hagamos de ir. Vamos a, dice, pues ahí, ¿no? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Vamos allá. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, ¿no? Cristo lo sanó, Cristo le liberó sus pecados, lo sanó, ¿no? Y le manda a levantarse, lo manda a levantarse, ¿no? Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios, que había dado, escuchen bien aquí, presten atención, que había dado tal poder a los hombres.
a los hombres, en plural, sí, en plural, a los hombres, ¿no? Y entonces ya Mateo ya nos está dando luces de esto del perdón de los pecados. Pero así como el paralítico, ¿no? Cristo le manda a levantarse, ¿no? A tomar su camilla, donde estaban ahí, pues, el postrado con todos sus dolores. Toma tu camilla, ¿no? Toma tu cruz, ¿no? Levántate, levántate y vete a tu casa con tu familia a ser feliz, que es el sentido del perdón de pecados, ¿no? A levantarnos del dolor, del pecado, de la tristeza, levantarnos, erguirnos, ¿no? Y estar en la casa, en la familia de Dios. Bien, ¿no? Para eso, pues, Dios nos está llamando. Pero ahora vamos ya a los tiempos apostólicos, a los tiempos del cristianismo, y vamos a ver que sí había una confesión de pecados, primero pública, y luego también ya un poquito más reservada, ¿no? Vayamos allá. Entonces, encontramos ahora en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver dos textos bíblicos. El de Hechos de los Apóstoles primero. Vamos a Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Repito, Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19. Muchos, aquí vamos a ver quiénes eran estos muchos. Muchos de los que habían creído, ¿no? Se habían convertido, ya eran creyentes, venían a confesar y declarar, repito nuevamente, confesar y declarar sus prácticas. Vamos a ver cuáles eran estas prácticas. Vamos a ver que eran prácticas pecaminosas. Versículo 19. Bastantes de los que habían practicado la magia, o sea, la brujería, ¿no? Actos malignos, reunieron los libros y los quemaron delante de todos, delante de todos. O sea, delante de todos se hacía esta confesión y declaración de pecados, ¿no? Ahí, delante de todos, delante pues de los apóstoles, de los obispos, de los presbíteros, ¿no? Ya había una confesión pública, que es la que nosotros hacemos en la misa, ¿no? En la misa, confesión de pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera. Pero vamos ahora a cuestiones un poquito ya más reservadas, aunque el texto que vamos a ver que es de Santiago no nos da detalles, ¿no? Es una carta, pues, de 5 capítulos breves. No es un detalle, digamos, reglamentario de cómo tenía que hacerse el perdón de los pecados. La iglesia estaba siendo perseguida, o sea, no había tanto tiempo como para estar haciendo tanto detalle. Pero vamos a Santiago capítulo 5, de versículo 14 en adelante, y aquí quiero que presten bastante atención al contexto. El contexto nos va a ayudar a comprender bastante el tema de la confesión de pecados. Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. Repito, llame a los presbíteros de la iglesia. Y entonces aquí, hermanos, tengamos este contexto, ¿no? Que hay que llamar a los presbíteros de la iglesia, o sea, a los sacerdotes, ¿no? A los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia. O sea, ese es el contexto. Estamos hablando de personas enfermas, como recuerdan los leprosos, el paralítico, ¿no? ¿Ya? Y que enfermedad y pecado estaban relacionados. Llamen a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor, ¿no? Esta es la unción de los enfermos, por un lado. Versículo 15. Y la oración de la fe salvará al enfermo, o sea, en su salud física. Y el Señor hará que se levante. Acuérdense cómo es que Cristo, en Mateo capítulo 9, que acabamos de leer, Cristo está sanando, ¿no? Está sanando. Vamos a ver que hace una oración, ¿no? Que hay una oración de por medio, ¿no? Que el enfermo y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, aquí está el punto que debemos prestar atención. Está enfermo, que se levanta, como Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, levántate y ve a tu casa, ¿no? Entonces, igual, nuevamente aquí Santiago está tomando
esta idea. El Señor hará que se levante y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero vamos a ver cómo es que son perdonados, solamente con la unción, solamente con la oración. No, el versículo 16 nos va a dar la clave. Por eso aquí, este capítulo de Santiago, capítulo 5, del versículo 14 al 16, tenemos que verlo en todo su contexto. Vamos al versículo 16. Confesaos, repito, confesaos, pues mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros, para que seáis curados. Bien, entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire, Santiago, cómo nos está mostrando, como quien dice, un resumen de todo el Evangelio, ¿no? Hemos leído a Juan capítulo 20, versículo 23, Mateo capítulo 9, ¿no? Del versículo 2 en adelante, y en el que encontramos perdón de pecados. ¿Y ante quién se hace? Ante un presbítero, un sacerdote, ¿no? Dice el versículo 16, confesaos pues mutuamente, no dice confiesa tu pecado directamente ante Dios, no, mutuamente, ¿ante quién va a ser? Ante un presbítero. No es que yo voy a buscar a la persona que herí, a la persona que lastimé, no, es ante el presbítero. Aquí está el contexto, ¿no? Confesaos pues mutuamente vuestros pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Juan capítulo 20, 23, que Jesús le dice a los apóstoles, a quienes ustedes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A ellos, ¿no? Y los presbíteros, pues, fueron los ministros que los apóstoles fueron ya instituyendo en las diferentes iglesias, ¿no? A lo largo del primer siglo. Bien, entonces, acabamos de ver, pues, que hay un perdón de pecados y se hace a través de los sacerdotes. Así es, hermanos. Así es. Entonces, eh, cuidado con las adulteraciones que se hacen de las Biblias, en las Biblias evangélicas, ¿no? Remitéis pecados, ¿no? Remitir. ¿Cómo es eso de remitir? Yo remito un documento, una carta, ¿no? Un remitente, ¿no? Es penoso, pues, estas traducciones que complican a los hermanos evangélicos y no les ayudan a comprender lo que es el perdón de pecados, ¿no? Cristo nos llama a levantarnos, que a veces andamos agobiados, ¿no? A veces y hasta ponemos excusas para no ir a confesar nuestros pecados y andamos ya en una muerte espiritual en vida, ¿no? Ya somos, nuestra alma ya está muerta y cuando no estamos en pecado, peor será pues esa condenación eterna. Bien, quiero terminar con este poema muy bonito del sacerdote jesuita, el padre Javier Montés. Eres tú quien me llama. Cristo nos está llamando a vivir con Él, pues, hermanos, en una comunión sana, ¿no? Que tengamos una vida sana con Él, una relación positiva y sana. Bien, eres tú quien me llama, de Javier Montés, sacerdote jesuita. Me da vértigo oír tu llamada. Me veo tan indigno. No doy la talla. Me agobia no llegar, decepcionarte. Me intento escabullir, hacerme el sordo, buscar excusas. Y cuando más agobiado estoy, cuando más me duele no responder, cuando peor me siento, me doy cuenta de que ya soy parte de los tuyos, ya me has tomado. No depende de mí y tengo que volver a aprenderlo. Eres tú quien me llama y quien me da fuerza para responder. Solo tengo que soltar, dejarme llevar por ti, no dejarme de tu mano. Y cada día lo olvido. Por eso me pierdo, por eso me siento solo,
y solo tengo que parar, mirarte o sentir el tacto de tu mano en la mía. Bien, hermanos, espero que les haya gustado este video y lo compartan, ¿no? Para que otras personas más conozcan la verdadera fe de la doctrina de Cristo nuestro Señor puesta en su Iglesia Católica. Que Dios los bendiga.